Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que interpretes tus libros desde el enfoque de género, pero por sobre todo, que transformes tu mirada y comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas te invitamos a abrir una nueva página. Hoy leeremos Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Hay lecturas que no importa su extensión, atrapan y obsesionan. Eso me ha pasado con varios libros de la autora que hoy revisaremos y que tiene el don de crear relatos cuyos personajes nos demuestran que el terror está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. ¿Saben de quién hablo? Sí, de la escritora y periodista argentina Mariana Enríquez, quien comenzó a estar en boca de todos, o al menos así llegué a ella, gracias a su novela de 2019, Nuestra parte de noche, que en sus 667 páginas nos sumergen por una historia en que la realidad y la ficción se sobreponen con tanta fuerza que a veces nos resulta difícil saber en qué plano nos encontramos. Todo gracias a la conjunción de voces en las que Juan y Gaspar, por nombrar a los más relevantes, nos obligan a recorrer junto a ellos caminos en que la oscuridad, las sextas y los médium son el hilo conductor. Pero antes de leer alguna de sus páginas, Juani, ¿qué nos puedes decir de tu compatriota Mariana Enríquez? Me parece que Mariana Enríquez es una de las escritoras latinoamericanas que más pasiones genera en este momento. No solo tiene lectores y lectoras apasionadas, sino que también tiene fans que le mandan dibujos, la paran por la calle y llenan teatros para verla en vivo. Publicó su primer libro que se llama Bajar es lo peor en 1995 y tenía solo 21 años. Ha contado que esa primera novela la escribió a máquina y de noche. No porque quisiera ser escritora o porque quisiera publicar, sino porque no tenía a nadie con quien compartir su mundo, lo que le pasaba, sus obsesiones, sus lecturas, su música. Desde ese libro que escribió en la ciudad donde creció, La Plata, Mariana Enríquez no paró. En estos años publicó las colecciones de cuentos Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego y la novela que hoy vamos a leer, que se llama Nuestra parte de noche, con la que ganó el premio Herralde y muchos reconocimientos de la crítica y traducciones en varias partes del mundo. También tiene toda una obra interesantísima de no ficción que está ligada a su carrera como periodista. Es autora de La hermana menor, un libro sobre la escritora argentina Silvina Ocampo, y también de las crónicas de Alguien camina sobre su tumba y El otro lado, y su último libro, que ha sido publicado por la editorial chilena Montacerdos este año, que se llama Porque demasiado no es suficiente, mi historia de amor con Sued. Leer a Mariana Enríquez, creo, es para muchas de nosotras encontrarse con el goce de la escritura y con la libertad, algo que pese a todas las expectativas que hay sobre su obra, ella conserva. Y acá voy a leer, Sofi, un fragmento de una respuesta que le da a la crítica y académica Lorena Amaro en un libro de entrevistas a escritoras que se llama Recolectora. Leer sobre mí, en cualquier contexto, me da un poco de vergüenza, no tengo tiempo. No releo una entrevista, no releo un libro, yo voy hacia el futuro. Al no saber lo que se dice de mí, no solo académicamente, sino periodísticamente, me da más libertad y cierta levedad también, ¿no? Qué apasionante la vida de Mariana Enríquez, Juani. Te aprovecho de contar una infidencia.
en 2021 participé de un taller de bolsillo con la autora, que se llamaba El lenguaje del miedo, terror y literatura. Y pude comprobar no solo su vasta experiencia como periodista, sino también como lectora de ese género. Ahora, ¿qué nos puedes decir de su narrativa, Cintia, y particularmente de cómo la expresa en nuestra parte de noche? Mira, la Mariana Enríquez, la verdad es que es una literatura que uno le llama la literatura de género. Es como el género es del terror, y lo que hace la Mariana Enríquez, este género que es un género que ya ha sido creado y que fue muy explotado durante el romanticismo, y por eso hay muchas referencias en la novela al infierno de Milton, a William Blake, autores como también anteriores como Baudelaire, por ejemplo, como los autores malditos, los poetas malditos. En el fondo hay todo un rescate, por un lado, de la literatura del terror, la literatura romántica, el gótico. Entonces es un género que no a todas las personas les gustan, es muy como de nicho, digamos. Pero el mérito, yo creo, de la Mariana Enríquez, porque si yo no hubiera empezado a leer la novela, digamos, como sin saber de qué se trataba, yo no la hubiera leído. Si me hubieran dicho, oye, esta es una novela como de género, yo hubiera dicho, no la leo. Pero la verdad es que el mérito de ella, y esto es para incentivar la lectura en las personas que no están viendo, es que ella logra actualizar el género del terror, que está también mucha referencia a Frankenstein, como el tema de la noche, la oscuridad, y esta otra dimensión a la que accede el género fantástico, pero lo plantea desde una forma que lo hacen mucho los argentinos, como Cortázar, por ejemplo, que es como que muestran el paso de la oscuridad o la presencia de la oscuridad como algo que está presente en la vida cotidiana. No es un fantástico que uno diga, oye, lo fantástico está en esta novela y es absolutamente ficticio, sino que es un fantástico donde existe como una especie de fantástico de Stephen King, que hay como varias referencias también y mucha referencia icónica a eso, muchas imágenes, sobre todo en el capítulo de los niños, ¿cierto? Donde estas casas que esconden una puerta, que tú abres la puerta y accede a otra dimensión, que eso también lo tenemos en Julio Cortázar, pero que en el fondo la novela, y eso es lo que a mí me interesa, es que muestra que esta otra dimensión es parte de la vida. O sea, no es algo que esté escondido, no es algo que esté alejado de nosotros, y eso me gustó mucho. Y también me gustó mucho la polifonía de la novela, o sea, que es una novela que está escrita desde varios puntos de vista. Entonces, eso también la hace interesante, porque la muestra desde el punto de cada personaje, cuenta una parte de la historia, y eso siempre hace más, para mi gusto, siempre son mucho más interesantes. Y por otro lado, me gusta la originalidad de los personajes. Ahora, una cosa que no sé si estás de acuerdo y que igual es interesante para la gente que está aquí y nos mande sus comentarios, es que a mí me gustó mucho más el personaje de Juan, cómo describe, como es una mujer, pero me gusta cómo logra mucho más el primer capítulo, por ejemplo, cuando muestra a Juan y plantea los temas, esta cosa en el cementerio, este viaje como la carretera, que es también el tema del viaje del padre con el hijo, un tema muy clásico en la literatura, y cómo rescata este viaje es muy interesante. Para mí el capítulo 1 es lejos como el más potente de la novela. Ella crea un personaje femenino que es esta Rosario, que es muy entretenido ella, pero igual me parece a mí que los personajes femeninos logran una cierta originalidad, porque las pone como estas personajes que son las ponen en una jerarquía superior, porque ellas son las que en el fondo Sí, son como entre diosas, claro, entre diosas y maestras, pero siniestras, eso, son súper malvadas, así, porque son como, sale del estereotipo del personaje femenino como bondadoso, como dueño, como de esa visión como infraternal, sino que son personajes súper ambiciosos, siniestros, pueden tener
un amor intrínseco, pero la ambición va más incluso de ese amor incluso filial. Es bien heavy los personajes. De hecho, yo he escuchado harto a la Mariana Enríquez, hartas entrevistas a ella, y decía que Rosario es el único personaje que lo tuvo que hacer hablar, que es como que el personaje le pedía hablar. Ahí esas cosas dan como un poco de miedo, pero en como que ella trató de escribir la parte de ella en tercera persona porque ella nunca quería escribirlo como en primera. Pero el capítulo donde aparece el personaje como explicándose, la tuvo que hacer hablar al personaje, porque el personaje como que necesita expresarse. ¡Qué susto! ¿No? Sí, pero a mí el que más me gustó como ella lo narra y por el tema, no sé, es Juan, el primero, esta cosa como de este personaje hombre que es un andrógino, el andrógino hermoso, apolíneo, Sí. un efebo, una especie de Es como un dios, ángel caído. como un ángel caído. Yo creo que ese personaje para mí fue como el que más me marcó, y ese es mérito de ella, porque logra como una originalidad en los personajes masculinos donde lo abarca desde otras dimensiones, como que lo amplifica. La voz del niño también es interesante, pero la de Juan a mí me gustó mucho más, porque esta cosa contradictoria, y estas citas como inolvidables del libro donde dice, esto no es spoiler, sino que es una cita del personaje cuando le dice el padre al hijo que todos tenemos nuestra parte de noche, y por eso la novela se llama así en el fondo, porque la oscuridad, si bien es una dimensión que la plantea como del universo, desde cómo el universo funciona entre luz y oscuridad, también dice que en todos los seres humanos está esa parte de noche. Entonces, es muy interesante cómo nosotros podemos ver cómo los personajes muestran su oscuridad. Y la novela, yo diría que se trata un poco de eso, en mostrar cómo todos los seres humanos tenemos nuestra parte de oscuridad. Eso sí, yo diría que unos más que otros, porque hay una crítica totalmente clara a la clase social alta que siempre quiere quedarse con todo, el tema de los detenidos desaparecidos de la dictadura, cómo hace que desaparezcan ciertos personajes, ciertas personas, y que a nadie le importe nada, que se queden y se apropien de niños. O sea, hay una investigación detrás, ojo, pero también una crítica evidente. Es que yo creo que eso es súper interesante porque como la Mariana Enríquez es periodista, ella desarrolla una investigación súper fuerte del contexto histórico, entonces ella no es que escriba sobre una realidad mágica y le sobreponga otra realidad mágica, siniestra y malvada, sino que la maldad está en una realidad que ocurrió en el fondo. Entonces uno hasta de repente dice, claro. Y bueno, ella incluso investigó sobre sectas que se hablaban de estas como élites en el tiempo también de la dictadura argentina. Entonces hay bases históricas que uno de repente le hacen pensar, ay, qué susto, esta cuestión de repente igual podría haber pasado. Pero no demos más spoiler y comencemos la lectura del capítulo que más te gustó e inicia este fascinante relato editado por Anagrama llamado Las garras del Dios vivo, enero de 1981. Leeré desde la página 4 a la 11. Tanta luz esa mañana y el cielo limpio, con apenas alguna mancha blanca en el azul cálido, más parecido a un rastro de humo que a una nube. Ya era tarde y tenía que salir, y ese día de calor iba a ser idéntico al siguiente. Si llovía y llegaba la humedad del río y el agobio de Buenos Aires, jamás iba a ser capaz de dejar la ciudad. Juan se tragó sin agua una pastilla para evitar el dolor de cabeza que aún no sentía, y entró en la casa para despertar a su hijo, que dormía tapado por una sábana. «Nos vamos», le dijo, mientras lo sacudía apenas. El chico se despertó de inmediato. ¿Qué otros chicos también tendrían ese sueño tan superficial, tan alerta? «Lávate la cara», dijo, y le sacó con cuidado las lagañas de los ojos. No había tiempo de desayunar, lo podían hacer durante el viaje. Cargó los bolsos que ya tenía preparados y dudó un rato entre varios libros hasta que decidió agregar 2 más. Vio los pasajes de avión sobre la mesa. Todavía tenía esa posibilidad. Podía acostarse y esperar la fecha del vuelo, en unos días. Para evitar la pereza, rompió los pasajes y los tiró a la basura. El pelo largo le hacía transpirar la nuca. Iba a resultar insoportable bajo el sol. No tenía tiempo de cortárselo, pero buscó las tijeras en los cajones de la cocina. Cuando las encontró,
Las guardó en la misma caja de plástico en las que llevaba las pastillas, el tensiómetro, la jeringa y algunas vendas, primeros auxilios básicos para el viaje. También su cuchillo mejor afilado y la bolsa llena de ceniza que finalmente iba a usar. Cargó el tubo de oxígeno. Iba a necesitarlo. El auto estaba fresco, la cuerina no había absorbido demasiado calor durante la noche. Subió a la heladera de picnic con hielo y 2 sifones de soda fresca al asiento delantero. Su hijo debía viajar en el asiento de atrás, aunque él hubiese preferido tenerlo a su lado, pero estaba prohibido y no podía tener ningún problema con la policía o con el ejército, que custodiaban brutalmente las rutas. Un hombre solo con un chico podía ser sospechoso. Los represores eran impredecibles y Juan quería evitar incidentes. Gaspar llamó, sin levantar demasiado la voz. Como no obtuvo respuesta, entró en la casa para buscarlo. El chico intentaba atarse los cordones de las zapatillas. «Te haces un lío bárbaro», le dijo, y se agachó para ayudarlo. Su hijo lloraba, pero no pudo consolarlo. Gaspar extrañaba a su madre. Ella hacía esas cosas sin pensar, cortarle las uñas, coser los botones, lavarle detrás de las orejas y entre los dedos de los pies, preguntarle si había hecho pis antes de salir, enseñarle cómo hacer un nudo perfecto con los cordones. Él también la extrañaba, pero no quería llorar con su hijo esa mañana. «¿Llevas todo lo que querés?», le preguntó. No vamos a volver a buscar nada, te aviso». Hacía mucho que no manejaba tantos kilómetros. Rosario siempre le insistía con que al menos manejara una vez por semana, para no perder la costumbre. A Juan el auto le quedaba chico como le quedaba chico casi todo. Corto los pantalones, tirante las camisas, incómodas las sillas. Comprobó que la guía del Automóvil Club estuviese en la guantera y arrancó. «Tengo hambre», dijo Gaspar. «Yo también, pero vamos a parar para desayunar en un lugar genial, dentro de un rato. ¿Está bien? Si no como, vomito. Y a mí me duele la cabeza si no como. Aguantá, es un rato. No mires por la ventanilla que te mareas más todavía». Él mismo se sentía peor de lo que quería reconocer. Los dedos de las manos le hormigueaban y reconocía las palpitaciones erráticas de la arritmia en el pecho. Se acomodó los anteojos oscuros y le pidió a Gaspar que le contara el cuento que había leído la noche anterior. A los 6 años ya sabía leer muy bien. «No me acuerdo. Si te acordás, yo también estoy de mal humor. ¿Tratamos de cambiar juntos o vamos a hacer todo el viaje con cara de culo?» Gaspar se rió porque había dicho culo. Después le contó sobre una reina de la selva que cantaba cuando caminaba entre los árboles y a todo el mundo le gustaba escucharla. Un día vinieron soldados y ella dejó de cantar y se hizo guerrera. La atraparon y pasó una noche encerrada y se escapó, y para escaparse tuvo que matar al guardia que la vigilaba. Como nadie quiso creer que tenía fuerza para matarlo porque era muy delgada, la acusaron de bruja y la quemaron. La ataron a un árbol que se prendió fuego, pero a la mañana, en vez del cuerpo, encontraron una flor roja. ¿Un árbol de flores rojas? Sí, un árbol. ¿Te gustó la historia? No sé, me dio miedo. Ese árbol se llama ceibo. Por acá no hay tantos, pero cuando vea alguno te lo muestro. Cerca de la casa de tus abuelos hay un montón. Por el espejo retrovisor vio que Gaspar fruncía el ceño. ¿Cómo que hay muchos? Es una leyenda, ya te expliqué lo que es una leyenda. ¿Entonces la chica no existe? Se llama Anaí. A lo mejor ella existió, pero la historia de las flores se cuenta para recordarla, no porque haya pasado de verdad. Entonces, ¿pasó de verdad o no? Las dos cosas, sí y no. Le gustaba ver cómo Gaspar se ponía serio y hasta enojado, cómo se mordía el costado del labio y abría y cerraba una mano. ¿Ahora queman a las brujas también? No, ya no, pero tampoco hay muchas brujas ahora. Era fácil salir de la ciudad un domingo de enero por la mañana. Antes de lo que esperaba, los edificios quedaron atrás, y las casas bajas, y las de chapa de las villas de la periferia. Y de pronto aparecieron los árboles y el campo. Gaspar ya dormía y a Juan el sol le quemaba el brazo como a un padre común en un fin de semana de club y paseo. Pero no era un padre común. Las personas a veces lo sabían cuando lo miraban a los ojos, cuando hablaban con él un rato. De alguna manera reconocían el peligro. No podía ocultar lo que era. No era posible esconder algo así. No demasiado tiempo. Estacionó frente a un bar que anunciaba submarinos y medialunas. «Vamos a desayunar», le dijo a Gaspar, que se despertó de inmediato y se restregó los ojos azules, enormes, un poco distantes.
La mujer que limpiaba las mesas tenía todo el aspecto de ser la dueña del local y de ser afable y chismosa. Los miró con curiosidad cuando se sentaron lejos de la ventana, cerca de la ladera. Un chico con su autito de colección en la mano y su padre que medía 2 metros y tenía el pelo largo y rubio rozándole los hombros. Les limpió la mesa con un trapo y tomó el pedido en una libreta, como si el bar estuviese lleno. Gaspar quiso un submarino y facturas con dulce de leche, y Juan pidió un vaso de agua y un sándwich de queso. Se sacó los anteojos oscuros y abrió el diario que estaba sobre la mesa, aunque sabía que las noticias importantes no salían en la prensa. No había noticias de los centros clandestinos de detención, ni de los enfrentamientos nocturnos, ni de los secuestros, ni de los niños robados. Solo crónicas sobre el mundialito que se jugaba en Uruguay, que no le interesaba. Fingir normalidad a veces era difícil cuando estaba distraído, cuando estaba tan irremediablemente triste y preocupado. La noche anterior había intentado, otra vez, comunicarse con Rosario. No lo conseguía. Ella no estaba en ningún lado, no lograba sentirla. Se había ido de la manera que le resultaba imposible entender o aceptar. «Hace calor», dijo Gaspar. El chico estaba transpirado, el pelo húmedo, las mejillas coloradas. Juan le tocó la espalda, tenía la remera empapada. «Espérame acá», le dijo, y fue al auto a buscar una remera seca. Después lo llevó al baño del bar para mojarle la cabeza, secarle el sudor, ponerle la remera, que olía un poco a nafta. Cuando volvieron a la mesa, los esperaban el desayuno y la mujer. Juan le pidió otro vaso de agua para Gaspar. «Hay un camping precioso acá, si se quieren refrescar en el río». «Gracias, no tenemos tiempo», dijo Juan, intentando sonar amable. Se desprendió un poco más los botones de la camisa. «¿Viajan solitos? ¿Qué ojazos tiene este nene? ¿Cómo te llamas?» Juan tuvo ganas de decir hijo. «No le contestes, comamos mientras la dejo muda para siempre». Pero Gaspar dijo su nombre y la mujer, ya lanzada, preguntó con voz hipócrita, añiñada: «¿Y tu mami?» Juan sintió el dolor del chico en todo el cuerpo. Era primitivo y sin palabras, era crudo y vertiginoso. Tuvo que aferrarse de la mesa y hacer un esfuerzo para desprenderse de su hijo y de ese dolor. Gaspar no podía contestar y la miraba buscando ayuda. Se había comido solamente media factura. Tenía que enseñarle a no aferrarse así, ni a él ni a nadie. «Señora», Juan trató de controlarse, pero sonó amenazante. «¿Qué mierda le importa?» «Es para dar conversación nomás», contestó ella ofendida. «Ah, qué bien, usted se enoja porque no tiene su conversación imbécil, y nosotros sufrimos su indiscreción de necia, de vieja chusma. ¿Quiere saber? Mi mujer murió hace 3 meses, atropellada por un colectivo que la arrastró 2 cuadras. Lo siento mucho». «No, usted no siente nada porque no la conocía ni nos conoce a nosotros». La mujer quiso decir algo más, pero se alejó casi lloriqueando. Gaspar la miraba todavía, pero tenía los ojos secos, estaba un poco asustado. «No pasa nada, termina de comer». Juan mordisqueó su sándwich de queso. No tenía hambre, pero no podía tomar la medicación con el estómago vacío. La mujer volvió con gesto de disculpas y los hombros adelantados. Traía 2 jugos de naranja. «Invita a la casa», dijo, y les pidió perdón. No me imaginaba una tragedia así. Gaspar jugaba con su auto de colección colorado, un modelo nuevo al que se le abría las puertas y el baúl, regalo de su tío Luis, enviado desde Brasil. Juan obligó a Gaspar a terminarse el submarino y se levantó para pagar en el mostrador. La mujer seguía pidiendo disculpas y Juan se agotó. Cuando ella extendió la mano para recibir el dinero, él le tomó la muñeca. Pensó en enviarle un símbolo que la enloquecería, que le metiese a la cabeza la idea de arrancarle la piel de los pies a su nieto o hacer un estofado con su perro. Se contuvo. No quería cansarse. Mantener ese viaje con su hijo en secreto ya lo había agotado y tendría consecuencias. Así que dejó a la mujer en paz. Gaspar lo esperaba en la puerta. Se había puesto sus anteojos oscuros. Cuando intentó sacárselos, el chico salió corriendo, riéndose. Juan lo atrapó cerca del auto y lo alzó. Gaspar era liviano y largo, pero no iba a ser tan alto como él. Decidió que buscarían un lugar para almorzar antes de seguir hacia Entre Ríos. El día había resultado agotador, a pesar de la absoluta normalidad de todo el viaje. Poco tránsito, un almuerzo delicioso en una parrilla al paso y la siesta a la sombra de los árboles, la orilla fresca por la brisa del río. El dueño de la parrilla también les había dado charla, curioso, pero como no había preguntado por su mujer, Juan decidió conversar mientras tomaba un poco de vino.
Se había sentido mal después de la siesta y durante todo el trayecto hasta esquina. El calor era inaudito. Pero ahora, cuando pedía una habitación y trataba de hacerle entender al encargado que necesitaba una cama matrimonial para él y otra de una plaza para su hijo y que no importaba el precio, se daba cuenta de que además podía necesitar asistencia. Pagó por adelantado y aceptó que alguien más subiera los bolsos por la escalera. En la habitación encendió el televisor para entretener a Gaspar y se acostó en la cama. Sabía cómo evaluar lo que sentía. La arritmia estaba fuera de control. Podía escuchar el soplo, ese ruido de esfuerzo, la náusea de las válvulas confundidas. Le dolía el pecho, le costaba respirar. «Gaspar, pásame el bolso», pidió. Sacó el tensiómetro y comprobó que tenía la presión baja, lo que era bueno. Se acostó en diagonal, la única manera de que sus pies quedaran sobre el colchón, y antes de tomar las pastillas e intentar descansar, en lo posible dormir, arrancó una hoja del anotador que el hotel dejaba para los huéspedes en la mesa de luz, y con la lapicera decía Hotel Panambí, esquina. Escribió un número. «Hijo, escúchame bien. Si no me despierto, quiero que llames a este número». Gaspar abrió mucho los ojos y después hizo pucheros. «No llores. Es por si no me despierto, nada más. Pero me voy a despertar. ¿Está bien?» Sintió que el corazón daba un salto, como si aumentara de velocidad con una palanca de cambios. ¿Iba a poder dormir? Se llevó los dedos al cuello. 170, quizás más. Nunca había tenido tantas ganas de morir como ahora, en esa habitación de hotel de provincias. Y nunca había tenido tanto miedo de dejar solo a su hijo. «Es el teléfono de tu tío Luis. Tenés que marcar 9, te da tono y ahí recién marcás el número del tío. Si no me despierto, sacúdeme. Y si cuando me sacudís no me despierto, lo llamás a él primero, después al señor de abajo, el de la entrada, ¿me entendés?» Gaspar dijo que sí, y con el número apretado en el puño se acostó a su lado, cerca, pero lo bastante lejos para no molestarlo. Juan despertó transpirado y sin sueños. Era de noche, pero la habitación estaba apenas iluminada. Gaspar había encendido el velador y leía. Juan lo miró todavía sin moverse. El chico había sacado del bolso su libro y esperaba. El papel con el número del teléfono estaba a su lado, sobre la almohada. «Gaspar», lo llamó. Y el chico reaccionó con delicadeza. Dejó el libro, se le acercó gateando, le preguntó si estaba bien, como un adulto, como se lo habían preguntado tantas veces tantos adultos que lo habían cuidado. Juan se sentó y esperó un minuto antes de contestar. El corazón había vuelto a un ritmo normal, o lo que para él era relativamente normal. No estaba agitado, no estaba mareado. «Estoy bien, sí», le dijo. Y sentó a Gaspar sobre sus piernas, lo abrazó, le acarició el pelo oscuro. «¿Qué hora es?» Gaspar le señaló el reloj con el dedo. «Ya sabes leer la hora, decime». «Las 2:30». En ese pueblo no iba a haber nada abierto para cenar tan tarde. Podía, claro, caminar hasta el centro, entrar en alguna despensa o restaurante cerrado y hacerse con lo que quisiera. Abrir una puerta era muy sencillo, pero si alguien los veía, tendría que lidiar con ese testigo. Y cada pequeño acto semejante se acumulaba hasta convertirse en una cadena larga y agotadora de rastros que borrar, ojos que cerrar, recuerdos que hacer desaparecer. Se lo habían enseñado hace años. Era mejor tratar de vivir con la mayor normalidad posible. Él podía conseguir cosas que para la mayoría de la gente eran imposibles. Cada conquista, sin embargo, cada ejercicio de la voluntad para lograr lo deseado tenía un precio. En cuestiones poco importantes, no valía la pena pagarlo. Ahora debía convencer a quien quiera que estuviera de noche como conserje del hotel de que le preparase comida. No sentía hambre, seguramente Gaspar tampoco, pero el chico no había merendado. Él se había olvidado de sacar las sodas del auto, tenía que comportarse como un padre. Antes de dejar la habitación, sin embargo, debía bañarse porque apestaba, y a lo mejor cortarse un poco el pelo. Gaspar también necesitaba un baño, no con tanta urgencia. Se levantó de la cama con Gaspar todavía en brazos y lo llevó hasta la ducha. Abrió el agua caliente, esperó un rato y confirmó lo que sospechaba. «Yo con fría no me baño», dijo Gaspar. «Hace calor, vamos, ¿no? Entonces, después te limpio con una toalla». Juan se metió en la ducha y escuchó que Gaspar hablaba, sentado sobre la tapa del inodoro. Le contaba lo que había leído y lo que había visto desde la ventana del hotel, pero él no prestaba atención. La ducha estaba demasiado baja y tenía que agacharse para poder lavarse la cabeza, pero al menos el hotel ofrecía champú y jabón.
Con la cintura envuelta en una toalla, se paró frente al espejo. El pelo mojado le llegaba por debajo de los hombros y tenía las orejas hinchadas. «Tráeme las tijeras, están en el bolso chico». «¿Me dejas cortarte?» «Un poco». «No». Juan se quedó mirando su reflejo, los hombros anchos, la cicatriz oscura que le partía el pecho, la quemadura en el brazo. Rosario siempre le cortaba el pelo. Varias veces lo había afeitado también. Se acordaba de sus aros grandes, que nunca se sacaba, ni para dormir a veces. Se acordaba de cómo había llorado una vez, en cuclillas y desnuda en el piso del baño, porque había engordado durante el embarazo. Cómo se cruzaba de brazos cuando escuchaba algo que le parecía estúpido. La recordaba gritándole en la calle, furiosa, lo fuerte que era cuando lo golpeaba con los puños cerrados en alguna pelea. ¿Cuántas cosas no sabía hacer solo? ¿Cuántas había olvidado? ¿Cuántas solamente conocía ella? Usó el peine para estirar el pelo y cortó con toda la prolijidad que pudo. Se dejó un mechón más largo adelante y usó el secador para averiguar si había hecho un desastre. El resultado le pareció aceptable. Tenía un poco de barba, pero solamente se notaba porque estaba demasiado pálido. Tiró el pelo cortado que había dejado caer sobre un pañuelo, en el inodoro. Vamos a ver si conseguimos algo de comer. El pasillo del hotel estaba muy oscuro y olía a humedad. La habitación que le habían dado quedaba justo en la esquina, junto a la escalera. Juan dejó que Gaspar saliera primero y el chico, en vez de bajar directamente, corrió por el pasillo. Al principio Juan creyó que iba hacia el ascensor, pero enseguida se dio cuenta de que Gaspar percibía lo mismo que él, aunque la diferencia era radical. En vez de evitarla, Juan estaba tan acostumbrado a esas presencias que las ignoraba, la iba a buscar, atraído. Lo que se escondía al final del pasillo estaba asustado y no era peligroso, pero era antiguo y, como todo lo muy viejo, era voraz y desdichado y envidioso. Por primera vez su hijo tenía una percepción, al menos en su presencia. Estaba esperando que sucediera. Rosario insistía en que iba a suceder pronto y ella solía tener razón, pero comprobar que en efecto Gaspar había heredado esa capacidad lo desalentó, le cerró la garganta. No tenía muchas esperanzas sobre la normalidad de su hijo, pero en ese pasillo se desvanecieron del todo, y Juan sintió el desaliento como una cadena alrededor del cuello, la condena heredada. Trató de fingir tranquilidad. «Gaspar», dijo sin levantar la voz, «es por acá, por la escalera». El chico se dio vuelta en el pasillo y lo miró con una expresión confusa, como si despertase en una habitación extraña después de un sueño de días. La mirada duró un segundo, pero Juan la reconoció. Tenía que enseñarle cómo cerrarse a ese mundo flotante, esos pozos pegajosos, cómo evitarlos. Y tenía que empezar pronto, porque recordaba el espanto de su propia infancia y Gaspar no tenía por qué vivir lo mismo. «Mi hijo va a nacer ciego», repetía la presencia del final del pasillo, que no tenía pelo y llevaba puesto un vestido azul. Gaspar no podía escucharla, aunque a lo mejor la había visto. De ella había hablado en el baño antes. Una mujer sentada en la plaza frente al hotel, que miraba hacia la ventana con la boca abierta. Juan no le había prestado atención, porque no lo había contado con miedo, y eso era bueno. El chico tenía razón intuitivamente. No había nada que temer. Esa mujer era apenas un eco. Siempre había cuando se perpetraba una matanza. El efecto era idéntico al de los gritos en una cueva. Permanecían hasta que el tiempo les ponía un final. Faltaba mucho para ese final, y los muertos inquietos se movían con velocidad, buscaban ser vistos. The dead travel fast, pensó. Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de quien les habla, Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas. Y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Síguenos en Instagram en @lecturasvioletascl. Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.